Hola, ¿cómo Luciano están? está en la sala. Muchas gracias, Lu, por estar ahí. Sabemos que acabás de terminar de grabar el podcast, así que muchas gracias por quedarte un rato más y poder conversar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, recién hace 5 minutos terminamos de grabar, me quedé acá en el estudio. Nosotros hacemos un programa, un podcast diario que sale por Spotify, que se llama Nuestro Día, que si nunca lo escucharon, los invito a que lo escuchen. Probablemente el podcast, el único podcast diario de 2 horas del planeta. Porque sí, Totalmente, a que es una, nosotros nos gusta hacer ridiculeces. es una particularidad que en un ratito, si querés, vamos a hablar de eso. De una. Aprovecho para quienes no lo conocen, o como una presentación formal. Luciano es cofundador de Posta, que es una podcastera que arrancó en el año 2014, pionera en Argentina y en América Latina, y así que la vieron hace un largo tiempo y siguen trabajando de esa forma con más de, corregime si me equivoco, más de 150 producciones hechas. Nada que corregir, es correcto. Perfecto. Bien, y como bien decía en este momento, está conduciendo Nuestro Día, que es un podcast diario, que si querés, ya que lo mencionaste, arrancamos por ahí, porque, bueno, acá tenemos mucho para debatir por ahí sobre el formato, pero ¿cómo se llevan con esta propuesta de hacer un podcast diario, cuando por ahí el podcast originalmente nació pensado de otra forma, si se quiere? O por ahí lo podemos discutir, por ahí Sí. me decís que no. No, es que yo creo que hay mucho para discutir ahí y que quizás hay una parte de experiencia personal y una parte de experiencia profesional, que creo que es una buena pregunta también para dar contexto de dónde salí, de dónde vengo, por qué hago podcasts, y demás. Me encantaría que vayan sumando las preguntas que vayan teniendo a medida que algo les genere curiosidad, así que nada, manden. Tiendo a carecer de poder de síntesis y no hay mucho por las ramas, así que creo que las preguntas pueden llegar a servir para no divagar tanto. Pero yo trabajé 10 años en Radio Metro, es la primera radio en la que trabajé. Hice de todo, empecé presentando canciones los fines de semana, eso después se convirtió en un programa de lunes a viernes a la noche, en el peor horario para tener una vida, que era de 11 de la noche a 3 de la mañana, algo así. Eh, y con el tiempo se me fue dando y nos fuimos ganando la posibilidad de proponer un programa que nos parecía que era distinto para la radio, que se llamaba Sensación al Éxito, que, bueno, por supuesto que el nombre era irónico porque estaba en un horario que es mucho más cómodo que de 11 a 3, pero estaba de 10 a 12. Y, pero que podemos decir que queda muy bien disfrazar los fracasos de éxito de culto, ¿no? Pero yo creo que logramos dos cosas muy interesantes. Una, crear un programa que creo que no tenía como cierta impronta metro, pero también era como algo muy, muy distinto, sobre todo para la noche, que históricamente en la radio, no sé, a las 9 10 de la noche la programación terminaba y era todo música, y nos parecía que había una audiencia joven, o lo que Bueno, nosotros, perdón que sí, te interrumpo. Dos sí, cosas sí, por poner en contexto en el momento también. Un horario históricamente complejo para la radio. sí. De hecho, en una radio competidora había un programa que se llamaba Apaga la Tele, porque es el horario por ahí en que las familias se juntan ya en el horario de cena, prenden la tele, etcétera, etcétera. Y también, como vos decías, era como de nicho, encontrar un Sí. nicho. Sí, Apaga la Tele de Gustavo Olmedo, que también hace un podcast muy, muy interesante. Exacto. Y lo que nosotros queríamos hacer era como un programa de nicho que le dé la bienvenida a la gente a un montón de cosas que a nosotros nos parecía interesante para hablar y que nos generaban curiosidad, ¿no? Es muy fácil hacer un programa sobre, qué sé yo, películas, series, cómics, videojuegos, cosas que nos gustan a nosotros y hablarle a la gente que ya le gusta, ¿no? Nosotros teníamos ganas de hablar de eso, pero como abriendo ese universo a mucha más gente. Y por otro lado, también
jugar un poco al periodismo, ¿no? Que Fío Sargenti, que era la coconductora del programa y es amiga mía, y yo somos los dos periodistas, y había un montón de cuestiones que tienen que ver con la actualidad, con lo social y lo cultural, que nos parecía que quizás venía bien poner el ojo en, ok, pero en nuestra generación, ¿qué le parece interesante? ¿Qué le parece relevante? ¿En qué se fija? Y demás. Entonces así nació el programa, que tuvo una vida bastante más corta de lo que esperábamos por muchas cuestiones. Bueno, la pandemia nos tuvo un año haciendo radios de nuestras casas, que es una experiencia que no le recomiendo a nadie. Imagínate pasar de un estudio soñado a un cuarto en tu casa. La radio, por supuesto, no nos había mandado un par de auriculares. Por suerte, resulta que además tengo una productora de podcast y nos muní de los micrófonos y los auriculares y las cosas para hacer el programa en condiciones dignas. Pero la verdad es que no estaba bueno, lo padecimos mucho y eso impactó fuerte sobre, creo que, nuestras ganas de hacer el programa y por otro lado, la audiencia, sin dudas. Yo creo que la audiencia de radio cayó, pero digo, con el fin de ciertos hábitos, al estar todos en casa todo el día, hay como cosas de lo habitual que dejan de existir. Entonces, quizá la persona que vuelve a su casa de trabajar, cocina, come, prende la radio, o tiene que preparar un parcial o lo que sea a la noche, o tiene que trabajar a la noche. Eso nos diezmó bastante la audiencia. Y juro que estoy respondiendo a la pregunta de una manera muy oblicua, pero ya voy a llegar. Entonces, después lo que pasó, obvio, es que la radio se fragmentó y hubo una parte de gente que se fue a hacer urbana y hubo otra parte de gente que nos quedamos, y esa parte de gente que se quedó con la expectativa de que sus programas crezcan, cosa que no pasó, porque bueno, nada, ya nada, el metro es otra cosa. Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos en el Titanic o nos vamos a hacer otra cosa? Y nosotros, obvio, lo primero que dijimos fue, bueno, hagamos un podcast, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un podcast semana, vamos a estar una vez por semana, yo estaba a hablar todos los días, yo ya estoy acostumbrado a esto. Digo, ¿qué sería una versión superadora de lo que ya veníamos haciendo? O sea, en un mundo ideal, ¿qué nos hubiese gustado que sea Sensacional Éxito? Pensando, no sé, de lo que era su presente a 5 años para adelante, 3 años para adelante, el crecimiento que esperábamos. Bueno, algo que tenga un horario más central, con quizás otra persona en la mesa, con un elenco de columnistas, con un equipo de producción, y digo, y todo eso dijimos, bueno, pero quizás esto hay alguna manera de hacerlo. Y nosotros ya teníamos muy buen vínculo con la gente de Spotify en Argentina, y les trajimos esta propuesta que es, si buscan el programa se van a dar cuenta de que tiene la estética, la impronta y el formato de bloque canciones, bloque canciones, bloque canciones, de un programa de radio sin tandas. Pero la forma de consumo es on demand y la gente lo puede escuchar en el momento del día que quiera, y nosotros lo grabamos, bueno, hasta este momento, el día anterior. El programa que va a salir mañana a las 7 de la mañana es el que acabamos de terminar Claro. de grabar. Entonces, nace un poco de un anhelo profesional de, como decías, tipo, cuando decimos, tipo, no sé, pioneros en Argentina, no es tipo, qué capos inventaron el podcast, pero fuimos la primera productora de podcast en Argentina, no hicimos el primer podcast de Argentina, pero somos el primer equipo que se dedica solo a hacer podcast en Argentina y uno de los primeros de América Latina, y creo que casi 10 años después queremos seguir haciendo rarezas que nos distingan. Entonces, por un lado hacemos podcast no sé, documentales de gran complejidad o ficciones para escuchar, o programas diarios informativos de 5 minutos que le hablan a una audiencia joven que habitualmente no consume medios tradicionales, o cosas como Nuestro Día, que es un experimento rarísimo que hasta el momento viene siendo muy exitoso, sobre todo para lo extraña que es la propuesta en un país donde hace muy poco que se escucha podcast de manera, entre comillas, masiva,
lo raro que es el formato y demás. Entonces, nada, hay una parte personal de eso que es el programa que yo tengo ganas de hacer, que Fiorella tiene ganas de hacer, y Eddie Fite, que es el tercero que se sumó, tiene ganas de hacer. Y por otro lado, un desafío profesional, que es algo que nunca había hecho y que creo que nunca nadie había hecho. No estoy mintiendo cuando digo que es Sí, el sí, único sí. podcast diario de 2 horas, porque es un delirio y no le recomendaría a nadie que lo haga. Pero es algo que está buenísimo. Aprovecho este punto del que hablabas, como de alguna forma hiciste un recorrido de lo que es venir de la radio y mutar o mudarse hacia el podcast, para preguntarte ahí qué similitudes y encontrás con la radio, porque, a ver, el lenguaje es el mismo, utilizamos los 4 elementos del lenguaje radiofónico, quizás es algo que ya se viene hablando, pero es como una suerte de evolución de la radio. Va, a mí me gusta llamarlo de alguna forma eso. ¿Es la evolución de la radio el podcast? Para vos. Yo vengo cambiando, o sea, en el debate podcast radio es como que mi opinión va evolucionando también con mi evolución como profesional, con mi evolución como oyente, con la evolución de la audiencia, y cómo la audiencia escucha y qué escucha. Eh, Nosotros en Composta arrancamos en un momento en el que yo estaba tipo, a full con la radio tipo, de hecho lo promocionábamos como la radio del futuro. Entonces siempre hubo como una intencionalidad en vincularlo con la radio. Después, a medida que fuimos buscando, que fuimos haciendo cosas menos radiales en formato podcast, creo que esa intención pasó a cómo hacemos para diferenciar esto de la radio. No Claro. diferenciar porque la radio esté mal, porque yo no tengo nada malo para decir de la No, radio. simplemente para separarlo. Claro, esto es otra cosa. Es Y como además, bien decís, un lenguaje radiofónico o sonoro o de audio, como le queramos decir, pero sin dudas tiene recursos muy similares y la radio tiene algunos recursos muy propios, muy específicos. Por ejemplo, no sé, nosotros no tenemos una planta transmisora, no tenemos una antena, no hacemos streaming, no estamos en vivo. Digo, pero hoy yo creo que pienso dos cosas. Una es, creo que en cierta forma sí es una evolución porque permite una versatilidad y un alcance que la radio no digo que no tiene o no tuvo, pero que un poco se perdió, muy a mi pesar. Y digo, en cuanto a la diversidad y profundidad de temáticas y de formatos también. O sea, las cosas que podés hacer al generar un contenido preproducido y pregrabado, no tiene nada que ver con producir un programa en vivo. Que no, la radio es en vivo siempre. O sea, tipo, no voy a escuchar radio grabada. no. Entonces, tipo, si voy a escuchar algo grabado, voy a escuchar un podcast. Si voy a escuchar algo en vivo, voy a escuchar la radio. Entonces, hoy estoy del lado de los que piensan que es una alternativa, que es un Claro, complemento, que son ambos complementarios. totalmente. Y además, Y sí, perdón, pero de aquella frase que decías de la radio del futuro, no solo esta diferenciación y esta alternativa que vos marcás, sino que de la radio del futuro, el futuro ya llegó. sí, gracias porque se Encima. llama Radio del Futuro en 2014. Pero Claro, sí, 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 es verdad. No lo había porque pensado de esa además el manera, pero futuro sí, ya sí, sí. llegó y ya el podcast está instalado y Mm. bueno, ni hablar del crecimiento en Argentina, además, en otros países. Sí, yo creo que, o sea, es como estamos viendo, espero, también, o sea, es como mi expectativa, porque o sea, nosotros queremos seguir creciendo y haciendo cada vez más cosas para más oyentes. ¿Tenés el punto de inflexión de cuando pasaron de decir, bueno, me imagino que sí lo tendrás por las métricas y, che, acá hubo un salto, claramente hubo un salto en cantidad de escuchas de oyentes? ¿Fue durante la pandemia o fue antes? La pandemia hay un pico, Explotó. pero para mí el hito es Spotify. Es facilitar un espacio donde la gente pueda escuchar podcast de manera Rápida. accesible sin tener que buscar, sin tener que bajarse una aplicación para escuchar podcast. Yo no uso Spotify, no escucho podcast en Spotify. En Spotify escucho los podcasts que salen solamente en Spotify, como por ejemplo Nuestro Día. Pero Claro. para escuchar podcast uso otra aplicación, que es la que uso de siempre. Pero
Eso porque soy un viejo mañoso. ¿Cuál es? Digo, no, Aprovecha que hay mucha gente que por ahí le interese. lo voy a dejar acá anotado, pero se llama Perfecto, Pocket Casts. Es muy buena. Pero genial. solamente tiene podcast. A ver, por un lado, yo vengo de una época en la que era un poco más complicado que ahora escuchar podcast y requería Una de una suscripción. educación. Sí, sí, o sea, hoy todavía podés seguirlo, te podés suscribir, pero Claro. digo, en un momento era ridículamente complicado. Pero, o sea, tenía que bajar el audio de la computadora. Si lo Sí. querías escuchar en un iPod, que es de donde viene la palabra podcast, lo tenía que bajar de la computadora y cargarlo en el dispositivo. Digo, hoy es 100% portátil. Tipo, la plataforma para escuchar música, además tiene podcast y casi que te obligan a escucharlo, ¿viste? Es como, o Sí. sea, incluso si nunca escucharon un podcast, si usan Spotify, entraron y Spotify les habrá puesto carteles de todos los podcasts que hacen, entre los cuales por suerte hay varios nuestros. Eh, pero, digo, para mí el antes y el después es eso, porque hay mucha gente, o sea, nosotros tuvimos que dejar de explicarle a la gente lo que es un podcast. Ese trabajo pasó a hacerlo alguien más. Y nosotros Perfecto, simplemente podemos decirle a la gente, escucha nuestros podcasts. fantástico. Aprovecho que estás hablando como podcastera para preguntarte lo que acá un poco preguntaba Juan Pablo, que estaba consultando acerca de si tuvieras que elegir o mencionar el equipo ideal de trabajo para producir un podcast, una serie. ¿Qué personas decís que necesitas tener en ese equipo? Los roles que hay que ocupar. Te doy para elegir el equipo ideal. No, bueno, El equipo ideal es el que tenemos, no quiero sonar chupamedias de mi equipo, pero sí. pero el básico, Eh, que vos me decís, bueno, pero un guionista necesitas, un editor necesitas. Sí, 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 ni hablar. A ver, depende qué tipo de podcast vayas a hacer, porque obvio, hay podcasts que tienen más complejidad de producción y eso requiere más equipo y más recursos, y en algunos casos más personas ocupando esos roles. Eh, pero digo, pensando en algo, no sé, a ver, un podcast de conversación no necesariamente requiere guionista. Requiere talento en el micrófono, requiere una o más personas de producción y requiere a alguien que trabaje en el sonido, en el diseño y en la edición. Y después alrededor de eso podés complementar con, no sé, si querés tener a alguien que lo suba, que se ocupe específicamente de subirlo, que no sé si eso existe, o sea, no sé si alguna productora de podcast mega millonaria tendrá al encargado de subida subidor junior. ¿O qué? Pero digo, para podcasts más elaborados, de ficción, de no ficción, podcasts narrativos, podés sumar distintos tipos de producción, podés sumar producción periodística, podés sumar uno más guionistas, pero digo, es como que el triángulo habitualmente es producción, guión, edición, en la gran mayoría de las cosas que producimos en Posta. No siempre son los mismos, en el equipo tenemos 3 personas de producción, 2 de edición, un guionista fijo y varios colaboradores, hay colaboradores de producción. Para que se den una idea, 5 minutos más, que era un podcast de 5 minutos que salía todos los días, este, teníamos host, una productora, una coordinadora de producción, 2 guionistas y un editor. Eso era el equipo. Entonces, es tipo todo ese equipo para hacer un podcast, que para hacer 5 minutos todos los días hay que laburar varias horas por día. Lo Eh, que sucede también, perdón, hola. hola, lo que sucede también en Spotify, por ejemplo, que yo encuentro, no sé, a mí me gusta la filosofía particularmente, que es un nicho súper cerrado, y hay un podcast que se llama Filosofía a la Gorra, que lo suben los domingos, Uh-huh. todos los domingos. Dura como 1 hora y media, es bastante denso en ese sentido, eh, pero va todo muy bien organizadito. Yo ahí calculo que hay un guionista, pero también tiene que haber varias personas que sepan específicamente de ese tema o estudien de eso, Uh-huh. más allá del periodismo, ¿no? Sí, ni hablar, o sea, en este caso, a ver,
hay un montón de podcasts en los que las personas que están al micrófono trabajan en la producción del contenido. También hay un montón de podcasts en los que no, son simplemente los conductores, pero sobre todo en los podcasts que son de temas tan específicos como filosofía, obvio que van a intervenir en el desarrollo del contenido. Entonces, el trabajo de producción y los roles y las personas que lo van a ocupar, digo, esto es relativo y flexible, y es adaptable al tipo de proyecto que estés haciendo, con la escala que lo quieras hacer. Por supuesto que, a ver, yo voy a hablar siempre desde la experiencia porque es la única que tengo, pero digo, también viendo casos de colegas que tienen productoras más grandes y que tienen producciones más chicas e independientes, hay gente que hace tipo todo sola. O sea, y es la misma persona la que conduce, la que produce, la que se arma incluso si no hay un guión estrictamente, o sea, tipo, que están, donde están las palabras que estás diciendo y las estás leyendo, sí hay alguna especie de guión técnico, u hoja de ruta, o buleteo de cosas que vas a hablar. Esa misma persona lo edita y lo sube. Digo, hay un montón de podcast orquesta así. Y algunos de ellos son muy populares. Tipo, los ves que rankean en Spotify y decís, ¿qué es esto? Y está buenísimo que pase eso, porque es como, a ver, nosotros crecimos un montón, pero arrancamos con una cosa muy do it yourself. Y me parece sensacional que, no sé, Spotify puede poner $1 millón en un podcast y que sea número 2 y el número 1 sea uno que hace alguien que conduce, produce, escribe, edita, lo sube. Me parece sensacional y creo que son cosas que solamente pasan en el podcast. No sé, De alguna en forma, Netflix no pasa. de alguna forma se hace como más horizontal, ¿no? La llegada Sí. a un lugar así que lo que era llegar a un medio, a una radio, etcétera, etcétera. Absolutamente, totalmente, porque aparte la radio, sobre todo en la radio mainstream, ¿no? Porque hoy, qué sé yo, no sé, las alternativas, hay alternativas de radio online que están Sí. buenísimas, pero hay radios online más profesionales y otras que de todas maneras son profesionales, pero digo, radios online que tienen como una impronta más mainstream y una propuesta artística más cuidada, tienen, no sé, una comunidad de oyentes, digo, y está como todo más armado como radio, como una radio tradicional en este caso. Y hay otras radios online que tienen otro modelo y otra búsqueda distinta, que es, tengo 24 horas del día, ¿cuántas horas me querés comprar? Eh, que es una manera de hacerlo. Pero ahí de vuelta, o sea, te pongo el estudio, pero vos tenés que traer todo lo demás, tenés que traer la producción, tenés que traer el contenido Total. y demás. Pero sí, sin duda se horizontaliza completamente, Claro. todas las alternativas. Hablabas de Spotify bastante, pero ustedes también hicieron algunas coproducciones con HBO, con Podimo, Netflix, o sea, ¿cómo son esas relaciones contractuales? ¿Son coproducciones? ¿Cómo son los arreglos ahí? ¿Ustedes les presentan un podcast acabado y ellos solamente lo pueden? ¿Cómo es la relación con estas mega empresas? Nosotros en Posta hacemos 3 tipos de contenido. Los contenidos originales, que son los que salen con la marca Posta. Los contenidos de marca, que son los que hacemos con marcas. Y O los sea, contenidos... yo tengo una marca, Sí. te convoco a vos como productora para que hagas mi podcast. Esa es una alternativa, ahí te digo la tercera y te digo cómo es en cada uno. Y la tercera son las alianzas, digamos, coproducciones, llamémoslas. En el caso de los contenidos originales, están 100% financiados por nosotros, no sé, es el caso de 5 minutos más, esto pasó Posta, Hoy Tras Noche, por mencionar 3 y no colgarme enumerando cosas. Tenés los de marca, que por mencionar podcast que estamos haciendo ahora, este año hacemos con Netflix, que hicimos en Chile y en México. Mencionaste HBO, que hacemos en Argentina, México y Brasil. Hicimos uno en el verano con Volkswagen, ahora estamos sacando uno con Greenpeace, y otras cosas que están por salir. Y en tercer lugar, digamos, están las coproducciones con plataformas. El tipo de arreglo es particular de cada proyecto y te diría, es un entendimiento entre la plataforma y la productora, porque, no sé, Spotify hace con nosotros, pero también hace con Congo, con Amphibia, con Whittaker y otras productoras de podcast. Estamos hablando específicamente en Argentina. Sí, sí. Quería hacer una. Mira, Disculpa. sí.
No, terminé. Un segundito que le termino de responder a Darío y ya te terminé como. de- Pero, digamos, el proceso habitual de esto, para no hacerlo súper largo, es, con las coproducciones, es algo más proactivo, que es, nosotros tenemos ganas de hacer un proyecto y se lo presentamos a Spotify, a Amazon Music y a Podimo, por ejemplo. Quizás les puede interesar a todas, quizás les puede interesar a una, quizás les puede interesar a ninguna. Y ahí empieza a rodar el asunto, digamos. No los quiero aburrir con cuestiones contractuales, burocráticas. No tengan una empresa, no tengan un emprendimiento en Argentina. Y en el caso de los contenidos de marca, habitualmente suele ser más reactivo, o sea, nos buscan mucho para producir contenidos. Y ahí lo que suele pasar es que, o sea, o vienen directamente a nosotros porque saben que nosotros somos garantía de que lo que van a hacer está bueno, o presupuestan entre distintas productoras y termina siendo como una decisión más que puede estar más guiada por lo creativo, más guiado por lo económico, digo, pueden pasar varias cosas y pueden no siempre elegirnos a nosotros. Bien. Esto es un grosero resumen, Sí, pero perfecto. es más o menos así. Bien, Juan, perdón, sí. Sí, Juan Pablo. Sí, sí, tiene que ver con lo que estabas diciendo. Con respecto a las marcas, me imagino, ustedes que tienen muchos años de experiencia, que deben ver, por ejemplo, podcasts que fueron creados para marcas y ustedes como que se agarran la cabeza diciendo, no pueden hacer esto, qué material berreta, y ustedes esos como dicen, desde el hate, dicen, bueno, me gustaría hacer algo bien hecho para una marca de esta categoría por este otro lado. Uh-huh. O ¿cómo usan cuando ven, por eso, podcasts hechos para marcas que están mal hechos? ¿Cómo es su reacción profesional? Pero ¿quién dice que los podcasts de Parca están mal hechos en este No, caso? ustedes, o sea, ustedes ven, Es muy escuchan un subjetivo. podcast, mira, tal marca que es conocida. ¿Qué es esto? ¿Qué hacen ustedes? Sí, sí, y ha habido veces que también me agarro la cabeza escuchando cosas que hicimos nosotros porque, no, en serio, yo creo que uno tiene que ser también su crítico número uno. Un montón de veces fuimos en contra de nuestros deseos para satisfacer lo del cliente y es algo que yo día a día me propongo no hacer. No porque no haya que colaborar con el cliente, pero digo, nosotros apuntamos a un punto medio y eso es tipo, nosotros no producimos cualquier cosa. Ni para cualquier cliente, ni cualquier tipo de proyecto. Tiene que ser algo que nos resulte interesante para trabajar y que digamos acá hay un desafío creativo interesante. Incluso cuando vienen con ideas de mierda, ¿cómo hacemos para convertir esta idea de mierda en un contenido que esté bueno? Digo, a mí esas son cosas que me estimulan, es casi un trabajo hay mucha gente en posta, que yo vengo del periodismo, hay mucha gente en posta que viene o del periodismo o de la publicidad. Entonces, digo, la parte creativa siempre está presente. Son dos tipos de creatividad. Pero creo que de esa unión de cabezas sale la posibilidad de hacer un contenido de marca que sea interesante, que sea relevante, que sea bienvenido por la audiencia y que además sea escuchado. Creo que son cosas que día a día tenemos que demostrar, digo, demostrar a la marca, demostrar a la audiencia, demostrarnos a nosotros. Es mucho trabajo. Pero bueno, ese es el desafío, es lo que lo hace interesante. Lu, tomo una pregunta que estaba escrita por aquí en el chat. Dice, hola, al iniciar un podcast de Xavier Castaños, desde cero, para decidir la temática, ¿tenés en cuenta la edad de la gente que lo va a escuchar o primero haces el contenido y después ves a quién le puede interesar? O sea, a la hora de pensar un podcast, ¿vos ya sabés a quién le vas a hablar? En realidad es ninguna de las dos. O sea, lo primero que nos fijamos a la hora de definir la temática es qué tenemos ganas de hacer nosotros. Y qué vemos que sería rico para la audiencia. Pero no, no, vamos a una investigación de mercado y un focus group, que hay gente que lo hace y está buenísimo. Nosotros quizás, no sé, yo no lo haría para todo porque es como que terminás. No es la manera en la que a mí me gusta trabajar, pero digo, existe y es válido. En el caso del contenido original que hacemos, así como no somos 100% dueños de las coproducciones ni de los contenidos de marca, en los contenidos originales sí queremos que sea algo 100% nuestro y que sea representativo
de Posta. O sea, y esto tiene que ver con la elección de la temática que puede estar guiada por mi propia curiosidad en este caso, que yo creo que nunca lo expliqué, pero además de uno de los dos fundadores de Posta, estoy a cargo de los contenidos, y tengo poder sobre las cosas que hacemos. Digo, es como, yo decido qué hacemos. Y por otro lado, un poco de observar, es como desde lo que pasó desde el primer momento, ¿no? Cuando hace 8 años dijimos, qué raro que no hay una productora de podcast acá, o qué raro que no hay un podcast de esto, o qué raro que nadie acá en Argentina hizo un podcast narrativo, o qué raro que no hay un podcast diario periodístico que no sea dependiente de un medio, o qué raro que nadie hizo un programa, que todas las radios suben su contenido a Spotify, pero Spotify no está haciendo contenido tipo radio, o que, bueno, ¿me entienden? Digo, también es parte, es ese, viene un poco de ahí, de observar y de analizar y de entender un poco qué de todas las cosas que tenemos ganas de hacer es para ahora. Está bien, Nosotros pero tenemos, sí, no, pero vos una vez que elegís esa temática que sí, decís, me interesa esto, quiero ir por acá y demás, cuando te pones a imaginar ese contenido, hay una suerte de trabajo de cuál es el oyente ideal o a quién le estaría hablando, porque también eso va a condicionar, me imagino, la forma en que hablas, la forma en que editas, la forma en que escribís tu guión, etcétera, etcétera. Digo, sí, no es lo mismo hablarle a una persona de 60 que a uno de 20. A eso me sí, refiero. sí, ni hablar. No, hay contenidos que claramente están hechos. A ver, nosotros en Posta tenemos una audiencia base que tiene determinadas características. No tanto de género, que poniéndome binario está bastante 50-50, varones, mujeres. Perdón, es como te lo muestran las plataformas. Claro. Y en cuanto a edad, hoy es un rango amplio, pero acotado a la vez, que va entre los 18, 20 hasta los 35, 40, digamos. Mira, Más que nada, jóvenes millennials y viejos millennials. Y todo O lo que hay sea, en el medio, digo. No hacemos tanto para la generación TikTok, digamos, por claro. ejemplo. Ya que estás hablando de números y seguramente que lo tienen medido, ¿tenés hecho las métricas o tienen analizado podcast de qué duración escucha la gente? O sea, bueno, ahora actualmente están escuchando podcast de 15 minutos, hasta 20 minutos, más de eso ya no escuchan. Si alguien alguna vez estuvo ya en una charla o conversación conmigo, saben que esta es la pregunta que más me hacen y me río. No sé por qué fue muy buena la obsesión con la duración, es algo que me fascina. Es algo que en las clases surge un montón de Sí, veces. sí, lo sé, porque lo vi también lo vi en el chat. La duración la dicta el contenido. No es al revés. O sea, yo nunca pienso. O sea, ¿por qué tiene que durar 5 minutos más y tiene que durar 2 horas nuestro día? Si son contenidos que le hablan más o menos a la misma audiencia. Y tiene que ver con lo que creativamente tenemos ganas de hacer en cada caso. Claro, En la el caso de idea. 5 minutos más es, ¿cómo hacemos para responderle todos los días en 5 minutos una pregunta a la gente y que tipo, en esos 5 minutos sienta que descubrió y aprendió algo nuevo? Tipo, ¿es necesario que este contenido dure 1 hora? No. O sea, ¿podríamos hacerlo durar 1 hora? Sí, pero no es el formato. En cambio, nuestro día no puede durar 5 minutos tampoco, digo. Nuestro día es largo por diseño. Pero se sorprenderían, o sea, la gente escucha, la gran mayoría de la gente escucha este podcast delirante diario de 2 horas entero. Entero. Wow, datazo. Y obvio, bueno, nada, 5 minutos más hemos tenido casos en los que hay capítulos que se escuchan más y capítulos que se escuchan menos, pero porque tiene que ver también con la temática que respondes ese día. Hay capítulos que naturalmente tienen más reproducciones que otros. Pero a medida que ese podcast se va instalando y va creciendo, ya tiene una audiencia cautiva que
lo escuchan sin importar de qué hablen. No sé, nosotros tenemos un podcast hace casi 6 años que se llama Hoy Tras Noche, que es un podcast de cine. Bueno, cada vez es menos de cine y es de otras cosas, pero digamos que es de cine. Duran 1 hora y media los capítulos, y tienen el porcentaje de engagement más alto de todo lo que hacemos. Claro. Cuando hacíamos, alguien no, ahora lo voy a buscar, hablaba de un podcast que hacíamos de Game of Thrones. Hemos hecho capítulos de 2 horas y media de eso, que la gente venía y los escuchaba entero, y es como, tipo, ¿por qué? Y yo como oyente también escucho cosas que duran 2 horas, y las hago durar, y voy escuchando. Entonces, imaginemos el día típico de una persona, no sé, qué sé yo, un día mío, no sé, yo ahora estoy acá, grabo toda la tarde, durante el día laburo en posta. Ahora me voy a ir a casa, me voy a tomar el subte y sé que 20 minutos de un podcast voy a escuchar. Llego a mi casa, lo baño a mi hijo y después, no sé, que yo probablemente lave los platos o cocine. Y ahí tengo por lo menos 20 minutos más o más, no sé, depende de cuántos platos haya y que vaya a cocinar. Y así, viste, es como que vas armando según tu... O sea, el podcast tiene también esa cosa de que no es solamente on demand porque lo puedes escuchar, no sé, ese cuando quieras y donde quieras, es extremadamente flexible, es como un medio súper elástico. Que la radio no tiene nada que ver con eso, por volver al caso de la radio. La radio es lo que pasó en el momento. Chau. Y si te perdiste lo que pasó con Andy y Diego Iglesias hoy a la mañana, o sea, la gente va a estar hablando de eso todo el día y vos lo vas a ver on demand, pero tipo, si lo escuchaste, lo tenías que escuchar en el momento. Sí, sí. Hay un poco de lo que hablas, es de la segmentación, no solo por edad, sino también por una cuestión de horarios. Por ejemplo, lo que vos decías, de que vas en el subte y vos sabés a qué hora determinadamente la gente toma el subte, ¿no? Y probablemente ahí se pongan los auriculares y pueda escuchar un poco más, o es el momento de distracción. Yo trabajo en marketing y nosotros hacemos eso, segmentamos tanto por edad como por lugares, incluso donde se pueden escuchar más otras cosas que otras. Sí. Y buscamos también los horarios específicos en los que las personas buscan más mediante métricas, lógicamente, no es que... ¿Ustedes hacen eso en la autogestión o necesitan a alguien atrás que haga estas cosas? Es una buena pregunta. No tenemos nada parecido a un departamento de marketing. Hay empresas muy grandes, sobre todo en Estados Unidos, pero también en partes de Europa, y quizás alguna en América Latina que sí. Yo tengo la enorme fortuna de que mi socio Diego viene de ese palo. Entonces, no cometan el error de, si son periodistas, asociarse con otro periodista, porque es como, ahí ya tenés 2 roles que son redundantes. Busquen a alguien que los complemente, que ustedes le puedan dar a su socio o socia herramientas y que también se las puedan dar a ustedes. No tiene mucho sentido que haya... Si son 2 periodistas, traigan a alguien que no se dedique a eso y digan qué nos falta para esto que queremos hacer, para este plan que queremos llevar adelante. Y esto cuenta para una productora de podcast, para un podcast, para cualquier emprendimiento creativo. Quizás son ustedes solos y necesitan a alguien con quien trabajar estas cosas. Pero volviendo a la pregunta, le damos mucha bola a las métricas, pero sobre todo para ver cómo funciona lo que hacemos. No tanto en la previa que hay mucho de... No sabría bien cómo poner en palabras ciertas cosas, hay cosas que las puedo razonar mucho mejor. Hay bastante intuición también en ciertos procesos creativos. Y hay cosas que son muy difíciles de explicar y que tienen que ver más con sensaciones que con data, sí. Vamos a entrar en la parte final, en la recta final, primero porque, bueno, así te dejamos liberado. Bien dijiste hace un rato, sos padre, recientemente padre, y sabemos lo que, por lo menos yo sé lo que significa eso, ni hablar de las noches. Así que vamos a entrar en la recta final. Algunas cuestiones que también siempre se preguntan o se tocan en las clases tienen que ver con, por ejemplo, derechos de autor o cuestiones legales con la música. ¿Cómo trabajan esos temas desde Posta? Que sabemos que hay muchas restricciones a la hora de las publicaciones y de lo que te bajan y te suben y demás. ¿Cómo se trabaja ese tema? Yo soy pésimo con la parte legal, pero en el caso de la música y de otros contenidos protegidos por derecho de autor, la respuesta corta es no lo usen. Claro. Por las dudas. Por ejemplo,
Tengo una amiga que hace un podcast de Harry Potter. Y usaban, la música de John Williams para abrir los programas. Y les tiraron el feed entero y perdieron los programas. Tienen backup de todo, lo volvieron a subir. Pero digo, todo eso que habían construido, de alguna manera ya no está más por una torpeza legal o por pensar que no pasa nada. Y vos cuando estás subiendo tu contenido independiente a una plataforma de música, con música protegida por derecho de autor, yo no sé si lo recomendaría. Claro. Mi sugerencia en este caso es no usen música con copyright. Hay un montón de librerías de música, o sea, librerías de música sin derechos o con derechos liberados que puedes usar. Gratis, eso ponen en Google Royalty Free Music y les van a aparecer un montón. Algunas son gratis, otras son pagas. Y esa sería mi recomendación, que no lo hagan. En otra época, digo, más punk, si querés, les hubiese dicho fuck the system, pongan todo así, hagan lo que quieran. Pero hoy me parece que lo más importante es cuidar nuestro contenido. Digo, el contenido que hacemos nosotros, porque el peligro de perderlo es muy real. Bien, otro de los temas muy, muy preguntado. ¿Puedo agregar una consulta? Sí, Jazmín. Respecto al tiempo que hablaban antes, ¿desde las plataformas hay alguna limitación en cuanto al tiempo? Excelente pregunta. ¿Sabes qué? No sé. O sea, si yo mañana subo, si yo grabo un podcast de 10 horas, sí, ¿lo puedo subir entero? No lo sé. Es una excelente pregunta y nunca me hicieron esa pregunta. Y ahora quiero hacer un podcast de 10 horas. Vamos a por ello. No lo sé. Supongo que no, pero ahí sí hay otra limitación, que es una limitación de tamaño de archivo. Claro. Que si no me equivoco, el estándar de las plataformas es 250 megas. Entonces vos lo que podés hacer es agarrar esa grabación de 10 horas y comprimirla, bajarle la calidad hasta que sea como un pedo largo, y ahí lo subís. Buenísimo. Por ahí había una pregunta que seguramente también te hicieron muchas veces, pero ¿cómo es el tema de la monetización? Sabemos que, bueno, en Argentina no está... ¿Tenemos 2 horas más para hablar? No, 3 minutos. Pero, digo, ¿cómo monetizar? Digo, o cuáles son las formas en las que podés llegar a comercializar tu contenido si es que Spotify no te va a pagar por reproducciones? A ver. La manera de monetizar un contenido es generando una audiencia para ese contenido. Entonces, yo siempre digo que la pregunta que viene antes de eso es cómo construyo mi audiencia. Y para eso hay un montón de respuestas y son extremadamente individuales. Porque vos podés construir una audiencia de 10 en la que 10 te paguen. Podés construir una audiencia de 100.000 en la que 10 te paguen. Claro. Podés construir una audiencia de 100.000 en la que 10.000 te paguen, ¿no? Digo, es extremadamente variable y hay un montón de casos y hay un montón de alternativas de monetización, muchas de las cuales no son para todos los que hacen, y acá ni siquiera te estoy hablando de podcast, pero de contenido en general. Digo, y estamos hablando de, tenés un contenido independiente, chico, de audiencia, que es la enorme mayoría de los podcasts, porque tipo, nosotros tampoco es que tipo, sacamos un podcast y lo escuchan 100.000 personas el primer capítulo, no funciona así. Digo, se hace una construcción. Para la gran mayoría de la gente sí recomendaría financiamiento a través de la comunidad. Cualquier tipo de financiamiento a través de la comunidad. Ya sea previo, tipo, no sé, Kickstarter, Ideame y demás, o constante y recurrente, como, qué sé yo, donaciones en Mercado Pago, Patreon, que son plataformas de monetización específicamente diseñadas para creadores de contenido, o Cafecito, ¿no? Tipo, Cafecito está ahí y hay un montón de gente a la que le ha hecho un aporte real. Ahí había un montón de preguntas en el chat y no las vi, ahora las voy a ver. En el caso de Posta, que tipo, como hace 8 años hacemos esto, nosotros tenemos 3 modelos de monetización.
Uno es, que es el que menos usamos, es la comercialización de los contenidos dentro del contenido, es decir, venta de publicidad dentro de los podcasts, que casi no lo hacemos. Otro es la producción de contenidos para marcas y medios, que lo hacemos un montón. Otro es la búsqueda de alianzas para coproducir los contenidos, como es los casos que mencionamos, que son casi siempre con plataformas de podcast que quieren tener contenido original en la plataforma, entre las cuales Spotify es quizás la más importante, pero no la única. Después, nada, no sé, para proyectos periodísticos, por ejemplo, yo recomiendo mucho ver distintas, ahora no me acuerdo de ninguno y menos en un minuto, pero digo, ver, todo el tiempo hay instituciones periodísticas que buscan apoyar con financiamiento emprendimientos y proyectos periodísticos independientes que sean valiosos. Pero para eso, lo más importante, y con esto termino la parte de monetización, que tipo es como lo más aburrido y lo que tipo, pero que hay que hacerlo. Para monetizar un podcast tenés que saber cuánto vale tu podcast o tu proyecto. Tenés que tener claro, tenés que hacer un presupuesto de tu podcast. Perdón, lamento decirles esto, pero esto es así. Tenés que saber cuánto cuesta lo que vas a hacer, porque si no, nunca lo vas a poder vender. No se lo vas a poder vender a la audiencia, a un partner, a la institución para pedirle financiamiento para tu proyecto, al de los cafecitos. Tipo, ¿cuántos cafecitos necesito para no perder plata haciendo este proyecto? Y eso hay que hacerlo, hay que hacer un plan, o sea, un plan si querés, de crecimiento del podcast, de desarrollo. Podría estar una hora hablando solamente de esto, pero no, sé que no hay tiempo. Y tenés que armar un presupuesto. Les recomiendo mucho que vean, esto quizás también, esto quizás lo hablaron con otros ya de podcast, o mismo lo vieron dentro del curso, pero hay una serie de videos de Google, que ahora no me voy a acordar cómo se llama, pero si pones Google Podcast en YouTube te va a aparecer. Y si no, ahora lo busco y se lo paso a Darío para que se los comparta, pero tiene un capítulo específicamente dedicado a plan de negocios y presupuesto. Está buenísimo y es simple y ahí está todo. Después, nada, hay que laburar. Está muteado, Darío. Darío, estás muteado. No sé si no se escucha. Espera. Estaba Se le trabó el botón, ahí está. Sí. No, que el aporte que estaba ahí escrito de Marisú Papaleo, que Sí. dice, con respecto a monetizar, recomiendo las charlas subidas a YouTube que hicieron en Podwoman, Qué bueno. que hay sobre Ahí lo busco. Spreaker, bueno, hablan de crowdfunding también, así que ahí hay alguna data. Ujú. Rescato también algo que alguien escribía por acá, ya lo perdí, pero estaba relacionado a si complementan algo, o cómo se complementan con la imagen, si utilizan otras plataformas como YouTube, Twitch, si le dan bola también a la imagen o solamente se ocupan del audio. A ver, esta también es una respuesta fluctuante, ¿no? Pero creo que uno se le permite evolucionar su opinión a medida que va evolucionando el formato. Yo en un momento era anti-video, era como tipo, podcast con video, eso es tele. O radio con video, pero bueno, nada, qué sé yo, opiniones. En el caso de los podcasts con video, hoy me parece que obedece en principio a una sola cosa, porque te puedo garantizar que en el 90% de los casos video no lo ves, lo escuchás. Pero es para que la gente consuma los podcasts en YouTube. Claro. No es más que eso, o sea, no hay más respuesta que eso. O sea, nosotros tenemos clientes y partners que nos piden el podcast con video. Nosotros lo hacemos. Y me encanta sumar a Posta una pata de producción audiovisual. No sé si es enteramente necesario. Pero hoy es un complemento. Quizás con el tiempo es una rama que creativamente va evolucionando, porque hoy la gran mayoría también es como verme a mí ahora hablando con el micrófono. Claro. Digo, es lo más aburrido del mundo. Y no mucho más. Si te quedas escuchándolo y lo pones de fondo, como, no sé, quien escucha un disco y el disco tiene una animación, porque lo quisieron subir a YouTube. Hoy me parece que pasa un poco por ahí. Seguro hay excepciones, pero viene por ese lado. Bien, Lu, ya para cerrar, hacemos la última y justamente hablando de esto de si es con imagen o no es con imagen, así como en aquel 2014 viste que había algo en el podcast y fuiste a por ahí, ¿hay algo que estás viendo hoy o que están viendo hoy que decís,
¿Tendríamos que ir apuntando hacia esto? Es una muy buena pregunta. Mira, yo creo que hay un montón de cosas interesantes que están surgiendo y que son potenciales caminos creativos interesantes para que se desarrollen. El tema es que yo siempre voy guiado por lo que me interesa a mí, ¿viste? No es que tipo, hoy está de moda cripto, entonces me voy a dedicar a hacer NFTs. No me podría interesar menos, no me interesa, o sea, y veo gente que lo hace espectacular y yo no voy a decir, bueno, esto es lo que hay que hacer, vamos atrás de esto. Porque además no tiene nada que ver con la razón por la que empezamos a hacer las cosas ni por qué lo seguimos haciendo. Lo que yo tengo ganas de hacer es trabajar en audio la mayor cantidad y tipo de contenidos posibles. Hoy tenemos para producir, que es la razón por la que yo le tengo que decir que no a casi todas las propuestas que nos llegan se me ocurrió esta idea para un podcast, o estoy haciendo este podcast, capaz que le gusta para posta, y no es de Ortiva, ni de Crearnos Mil, que decimos que no, sino porque nosotros tenemos tipo 30 formatos pensados que en algún momento queremos desarrollar. O sea, tipo, no podemos tener ¿viste cuando, no sé, qué sé yo, a mí me gusta leer, tipo, te compras muchos libros y nunca los lees, y tipo decís, y fui a la librería de vuelta y volví con 5 libros, pero boludo, te compraste uno hace 2 semanas y no lo leíste. O no sé, agregar compulsivamente cosas a la lista de Netflix que nunca vas a ver. Digo, esto aplicado a cosas que queremos producir, entonces uno tiene que ser realista. Y hoy por hoy lo que a mí más me entusiasma es que acordémonos de algo que es fundamental, que es, no hablemos como si ya el 100% de la audiencia potencial de podcast esté escuchando podcast. O sea, se sumó un montón de gente a escuchar. Yo quiero que sean más. Y la manera de atraer más gente es haciendo contenido para esa gente. Entonces a mí eso es lo que más me interesa. Todo tipo de contenido. Todo tipo de contenido. Hay una cosa muy subjetiva también, que es que, no sé, a uno le pasan cosas y va creciendo y, no sé, recién mencionabas que fui papá hace poco y digo, empiezo a pensar en cosas que antes no pensaba, que ¿por qué no hay buen contenido para infancias? ¿Por qué no hay dijiste? Buenos podcasts para infancias, o sea, para que escuchen. Conozco uno. No, sí, ¿cuál? No, por ahí es chico tu hijo todavía, pero... Tiene 5 meses. No, obvio, no escucha nada ahora. No es que le voy a hacer un podcast a él, pero... Cuentos Feroces está muy bien. Justo se cortó, pero estoy casi seguro que dijo Cuentos Feroces. Sí, lo hace mi amiga Yumi Gauto. Sí. Y es espectacular, es espectacular. Pero digo, son excepciones, ¿no? O para padres primerizos, yo no tengo un podcast para escuchar. Claro, hay alguien sobre justo agrega esto. eso. Sí, eso, Analia, gracias. O sea, para madres. Que tipos como... la cantidad de cosas que tenés que aprender para ser madre específicamente es abrumadora, digo. Algo de eso haremos también motivado por mi experiencia personal, pero digo, no me interesa hacerlo para mí. O sea, es algo que nace de mi inquietud, de algo que veo que quizás son inquietudes, no te digo universales, pero sí que hay un montón de gente que las tiene. Totalmente. Luciano Banchero, mil gracias por estar un rato con nosotros, por compartir tu experiencia y el recorrido que has hecho. Seguramente esto da como para 2 o 3 charlas más, pero bueno, cuando quieran. Sabemos las limitaciones, así que podemos repetir. Mil gracias y bueno, a todos y todes el resto, nos vemos ya en la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima, gracias a ustedes. Chao. Gracias.